Y allí fue donde todo cambió. Me humillaron, se burlaron de mí, me amenazaron, intentaron golpearme. No tenía a nadie más a quien recurrir. Y lo que pasó fue algo que no me esperaba. Hay momentos en la vida que el dolor es tan, pero tan fuerte que uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que me suceda todo esto? Tal vez perdiste a alguien, te han traicionado, te fallaron o simplemente estás cansado o cansada de sonreír y pretender que todo está bien. Yo también he pasado por cosas así y estoy aquí hoy para decirte que yo también me he hecho esa pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto sufrimiento? No vengo a darte una respuesta rápida ni tampoco sencilla. Hoy quiero llevarte paso por paso a algo mucho, pero mucho más profundo. Lo que dice la Biblia, lo que dice la lógica y lo que aprendí en carne propia cuando toqué fondo en un momento en mi vida. Porque la verdad es que detrás de cada dolor hay una verdad que puede transformar tu vida así como transformó la mía. Hola a todos, yo soy Dani. Bienvenidos a Cerquita del Cielo. Quédate hasta el final porque vamos a hablar de este tema tan pero tan difícil que es el tema del sufrimiento. Y si no te has suscrito, no lo olvides hacerlo ahora. Para poder entender por qué hay tanto sufrimiento en este mundo, es necesario comprender la raíz del sufrimiento. Necesitamos ir al origen de todo, la creación y la historia del ser humano. Y cuando muchos culpan y dicen que Dios creó un mundo con sufrimiento o que creó el sufrimiento, hay algo que muchos desconocen y es que al principio Dios creó un mundo perfecto, un mundo hermoso, sin dolor ni muerte. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Dios creó al ser humano para vivir en comunión con Él. Creó el paraíso, un lugar de paz, de armonía, un lugar llamado el Edén. Todo era paz y sin una gota de sufrimiento. Y por supuesto, sin pecado. Pero en Génesis 3 podemos encontrar cómo el hombre y la mujer desobedecieron a Dios y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fue precisamente esa desobediencia la que trajo la ruptura entre nosotros y Dios, y con ella la entrada del pecado al mundo y sus consecuencias, el dolor y el sufrimiento. En Romanos 5:2 se explica claramente las consecuencias. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El sufrimiento no fue creado por Dios. El sufrimiento es resultado de nuestra separación de Dios como consecuencia de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Es como cuando estamos cerca de una lámpara, todo es luz, pero si nos alejamos, hay oscuridad. Y eso es precisamente lo que es el sufrimiento, el mal y la muerte. Es la ausencia de Dios en nuestra vida. Es nuestra separación de Dios por causa del pecado. Ahora eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y entonces por qué Dios lo permite? ¿Por qué? Si Dios puede detener el sufrimiento, ¿por qué no lo hace? Yo creo que todos nos hemos preguntado esto alguna vez. Es una pregunta honesta, dolorosa y genuina. Y para muchos es realmente una barrera para creer. Muchas personas no conocen a Dios porque no comprenden que si Dios existe y es un Dios bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Pero he aquí una verdad incómoda. Dios permite el sufrimiento porque Él nos dio libertad. Como muestra de su amor, nos regaló el libre albedrío. Y con la libertad viene la capacidad de elegir el bien y el mal. Y con las elecciones también vienen las consecuencias. Deuteronomio 30:19 dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Dios no nos creó como robots. Nos dio la libertad de elegir. Nos dio libre albedrío. Y eso es una muestra de amor verdadero. Porque el amor sin libertad no es amor. Pero sucede que eso también abrió las puertas de la rebeldía, de la desobediencia, el egoísmo y la injusticia. ¿Y sabes qué es lo más duro, lo más difícil de todo esto? Que la mayoría del sufrimiento en este mundo no lo causa Dios, no lo causó Dios. Lo causamos nosotros mismos y le echamos la culpa a Él. Las guerras no las comenzó Dios. La traición no vino del cielo.
la codicia, el abuso, el asesinato, el abandono, todo viene del corazón humano. En Santiago 4:1 escrito está: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Queremos un mundo sin dolor, sin sufrimiento, pero no queremos dejar de hacer lo que está mal. No queremos obedecer los mandamientos de Dios. No queremos renunciar a lo que nos beneficia, pero afecta a otros. No queremos dejar de hacer lo que nos daña. Queremos que Dios quite el mal de este mundo, pero que no dañe nuestras decisiones, que no toque nuestros beneficios, sin importar las consecuencias. Y sin embargo, a pesar de todo esto, de todo el mal que causamos a nosotros mismos y a otros en repercusión, Dios nos sigue hablando, nos sigue perdonando y sigue esperando, nos sigue amando y nos sigue llamando a que vivamos una vida en obediencia, en amor, en humildad. Así de grande es su amor, su misericordia y su paciencia. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué sucedería si Dios quitara todo el mal de este mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué no elimina todo el mal de una vez para que se acabe el sufrimiento? Muchos así piensan, muchos lo piden, muchos así lo exigen. Pero si ese mal no está solo afuera, y si ese mal no es solo culpa de los otros, ¿qué pasa si ese mal también está dentro de nosotros? Marcos 7, del 21 al 23 dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia. La verdad es que todos hemos hecho daño. Todos hemos hecho daño de algún modo u otro. Todos hemos mentido, hemos sido egoístas, hemos sido indiferentes, crueles con palabras, crueles con acciones. Imagina que Dios borra todo el mal de este mundo esta noche. ¿Crees que tú estarías aquí en la mañana? Es duro, pero es cierto y es justo. Nosotros no somos simplemente víctimas del mal, sino que nosotros también somos parte del problema. Somos los causantes de la mayor parte del sufrimiento que existe en este mundo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque somos pecadores, vivimos en separación de Dios. Y esa separación es lo que ha traído tanto dolor y tanto sufrimiento en el mundo como resultado del pecado, como resultado de la desobediencia, como resultado de la rebeldía. Entonces, si Dios fuera a eliminar radicalmente el mal y el sufrimiento de este mundo, tendría que eliminarnos también a ti y a mí y a toda la raza humana. Pero no lo hace. ¿Y sabes por qué? En 2 de Pedro 3:9 escrito está: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios puede ver el mal en nosotros, pero Él quiere sanarlo, no quiere destruirlo, sino para qué se sacrificaría Él mismo en carne en la cruz. ¿Qué sentido tendría? Él no está tardando en hacer justicia, Él está dando tiempo para que tú, yo y el resto de la humanidad cambiemos, para que su misericordia nos alcance antes de que el día del juicio llegue. Y eso no quiere decir que Él es indiferente a lo que estemos sufriendo hasta que ese día llegue, porque Dios no es indiferente al sufrimiento. A veces el dolor más grande no es el sufrimiento en sí, sino el saber que a nadie le importa, que nadie se preocupa o simplemente que nadie lo entiende. Ni los amigos, ni la familia o nuestra pareja, ni Dios. Y esto es lo que precisamente nos lleva a la pregunta: si Dios realmente me ama, ¿por qué me deja pasar por todo esto? Pero la Biblia nos muestra algo diferente. En Isaías 53:3 escrito está: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como muchos podrán entender, se refiere a Jesús. Sabemos cuánto sufrió Jesús por todos nosotros. Dios no es ajeno al dolor nuestro. Jesús no es un espectador indiferente que no le interesa por lo que pasamos. Él sufrió en carne propia todo lo que nosotros sufrimos. Él fue traicionado por un amigo, golpeado por las mismas manos que Él creó, crucificado entre criminales, siendo totalmente inocente. En Juan 11:35 escrito está: Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Lloró aunque sabía que lo iba a resucitar. Pero eso nos revela algo muy poderoso, y es que Dios no solo actúa, Dios también siente
y Él siente con nosotros nuestro dolor. En Hebreos 4:15 escrito está: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, puro, limpio, santo. Cuando lloramos, Jesús lo entiende. Cuando te traicionan, Él ya lo vivió. Cuando pensamos que nadie nos ve, que nadie nos entiende o que nadie nos mira con compasión, ahí está Él, al lado nuestro. Es probable que no entiendas lo que está sucediendo, no entiendas por qué está sucediendo, pero puedes saber algo con certeza, con toda la certeza, y es que Dios no es indiferente a tu dolor. Él está contigo, cada momento, cada segundo. Él está a tu lado, Él no te abandona. Y este tiempo puede ser un tiempo difícil, un periodo largo de tribulación por el que podamos estar pasando. Y para eso nos da su promesa de que siempre estará con nosotros, no importa cuál sea la tribulación. Y entonces esto nos llevaría a nuestra siguiente pregunta: ¿cómo encontrar a Dios? ¿Cómo Jesús nos ayuda con la carga? Hay sufrimientos que no entendemos cuál es su propósito hasta que pasa el tiempo, y hay otros que no entendemos nunca. Pero algo increíble sucede cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué? Y nos preguntamos ¿para qué? En Romanos 8:28 escrito está: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, todas, incluso las más duras. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver cómo José fue vendido injustamente por sus hermanos. Fue acusado falsamente y encerrado en una cárcel egipcia por años. Pero tiempo después, Dios lo usó para salvar a toda una nación. En Génesis 50:20 escrito está: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Y qué si eso que hoy te rompe es lo que mañana te va a encaminar para bien? En 2 Corintios 4:17 dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No todo dolor es castigo. A veces el sufrimiento es una alarma para despertar, o una puerta que Dios usa para que lo busquemos, para que nos acerquemos a Él. Mucha gente no busca a Dios cuando todo va bien, sino en el medio del quebranto, cuando las máscaras caen, cuando el problema llega, cuando la tristeza nos cubre, la desesperanza y el orgullo se rompe. Ahí es donde lo encontramos. En el Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y Jesús no solo espera a que lo busques, Él te llama, Él te invita. En Mateos 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús se acerca a ti, te pone la mano en el hombro y te dice: déjame ayudarte. Y esa es su promesa. No eliminar todo sufrimiento, porque querría decir que tendría que eliminarnos a todos, pero caminar con nosotros en medio de Él y ayudarnos con esa carga. Y hoy les quiero compartir una parte de mi testimonio personal. Yo no crecí buscando a Dios, no crecí en una familia religiosa, cristiana. Yo era una joven más que vivía y disfrutaba de los placeres de la vida. Vivía para mí, para mis logros, para mis sueños. Me sentía muy segura, muy orgullosa, llena de mí misma, muy independiente. Creía que no necesitaba a Dios para nada en mi vida. Si existía, no lo necesitaba. Pero la verdad es que estaba llena de mí misma, de orgullo, pero vacía al mismo tiempo por dentro. Al llegar el COVID, me encontraba en un país extranjero, lejos de mi casa, lejos de hogar. Y allí fue donde todo cambió. Me humillaron, se burlaron de mí, me amenazaron, intentaron golpearme. Sufrí mucho maltrato por parte de algunas personas a las cuales me encontraba en su merced en ese país. Me encontraba totalmente aislada de mis familiares, de amigos, seres queridos. No tenía a nadie más a quien recurrir. Hasta que un día me quebranté, no pude más. Me encerré sola, lloré como una niña. Me encontraba perdida, sin esperanza, sin salida. Y llamé a Él, clamé a Él como última fuente, como última solución. Y lo que pasó fue algo que no me esperaba, algo que nunca había experimentado. Fue como una voz que no escuchas, pero que sientes. Algo profundo, algo interno, algo hermoso, algo maravilloso.
todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el miedo, toda la desesperanza que había en mí simplemente desapareció. Y había una voz en mi corazón que me decía, no te preocupes, yo estoy contigo y todo va a estar bien. Todo el sufrimiento que había estado sintiendo en ese momento simplemente desapareció. Me sequé mis lágrimas y estaba tan, pero tan en paz conmigo misma. Estaba tan, pero en paz incluso con las personas que me habían maltratado. No podía comprender, no podía entender ese tipo de paz. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor te da cuando Él está contigo en medio de la tribulación. Y lo entendí luego, lo entendí más tarde. Y fue allí donde Jesús me encontró, en el medio de la tribulación, en el medio del dolor, en el medio del quebranto, en el medio de la oscuridad, en el medio de la soledad, en el medio de la desesperanza. He llegado a entender y he llegado a comprender que si Dios no hubiera dejado que todo esto me sucediera, que yo pasara por todo este sufrimiento y toda esta tribulación, yo nunca lo hubiera llegado a conocer. Ese mismo sufrimiento que me quebró es el mismo que Dios usó para salvarme, para traerme a Él. Y estoy tan agradecida cada día de mi vida. Y hoy no te hablo simplemente por la sabiduría que viene desde las Escrituras, sino también por mi experiencia personal. Fui renovada por Dios y a Él hoy le doy toda la gracia y toda la gloria. Yo espero que este mensaje te haya servido en este día y que si estás pasando por algún momento difícil, busca de Dios, busca de Él, porque Jesús está listo para abrazarte, para consolarte, para ayudarte con esa carga pesada que tanto duele, que tanto amarga. Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en el momento que sea necesario, pero tienes que buscar de Él. Él te llama, Él te invita. Búscalo, que Él está allí esperando que tú voltees a verlo. Yo soy Dani. Un abrazo fuerte para todos y que Dios los bendiga.